Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo podcast después de un par de semanas de paralización en este ítem de nuestro canal, el podcast número 45, en Estudio 6. Este espacio donde dedicamos un poco más de tiempo, por falta de imágenes y también porque los temas requieren de mayor tratamiento, para compartir con ustedes con estas entregas un poco más largas, como hemos dicho. Quisiera, antes de empezar con las menciones comerciales de rigor y con el o los temas de fondo, agradecer porque la semana pasada, el lunes de la semana pasada, estuvimos de aniversario y el mes de aniversario en realidad nuestro público nos lo hizo sentir de forma muy especial. Haciendo un balance, tuvimos 2 episodios de particularmente buen comportamiento de sintonía, ¿cierto? El del mejor alcalde de la historia, ¿cierto? Relativo a don Patricio Mequis, que superó en muy corto tiempo las 300 visitas, lo que es bastante, sobre todo para las limitaciones de difusión que tenemos como canal, y que es lo que a nosotros nos hace sentir bastante orgullosos. Y el episodio del Tecnazo, que en cuestión de 3 días había superado, ¿cierto?, las 1400, las 1300 reproducciones, va en 1460 y algo, lo que nos ha significado una alegría muy grande, un aumento también en el número de suscriptores. A esta hora tenemos aproximadamente 1230 suscriptores, lo que no deja de ser, ya no estamos en carrera por suscriptores, pero por supuesto cada persona que se suma a este proyecto de Estudio 6 es un motivo de orgullo para quien habla, y es un motivo de orgullo de alguna forma y también para todos quienes acompañan este proyecto y que lo han acompañado desde el día 1, desde ese ya lejano 28 de octubre de 2022, y que nos han dado su sintonía y su cariño durante estos 2 años de proyecto y que han sido parte fundamental en su duración. También, por supuesto, aprovechar de agradecer la muy buena recepción que ha tenido, pese a lo difícil del formato, la segunda entrega de nuestro magazine, de nuestro 525 megas, que debutó su segunda edición el pasado domingo 3 a las 9 de la noche, en un horario extraordinario, por razones que no es del caso comentar, y que nos ha sumado un porcentaje decente de reproducciones, pero sobre todo muy buenos comentarios. Va a ser un archivo de más de 1 hora, lo que lo vuelve bastante más difícil de reproducir. Ha tenido muy buena recepción y fue un agrado, bueno, tal como el primero, fue un agrado hacerlo. Y quiero aprovechar de agradecer acá, lo agradecí en ese minuto a nuestro amigo Felipe Marilao, que lo vamos a mencionar en un par de minutos más, por su extraordinaria disposición y su muy buen humor al hablar del gran Jorge Luis Borges en el magazine, ¿cierto? De alguna forma nos sigue dando tiraje a este proyecto llamado 525 megas, que es un proyecto dentro del proyecto, y nos sigue dando fe con que, pese a las limitaciones materiales que son temporales, ustedes saben que esto de la sintonía es una especie de vaivén, nos sigue de alguna forma dando las energías suficientes para continuar con este proyecto llamado Estudio 6. Y estamos, también tengo que comentarlo, estamos en proceso de seguir buscando cómo ampliar nuestra programación. Ya han surgido algunas ideas de ir cediendo espacios, ya sea mediante compra de un espacio o, en el caso de quienes son aportantes habituales al canal, mediante la concesión de un espacio para columnas, que hay que, por supuesto, colocar ciertos límites, y probablemente en la medida que vayamos afinando la idea, la vamos a ir comentando acá o en publicaciones en la comunidad del canal. Ahora, ¿cierto?, antes de entrar en materia, y nuevamente agradeciendo la extraordinaria disposición que han tenido con este canal, me permito, vamos a pasar, ¿cierto?, a nuestras menciones comerciales de siempre, ¿cierto? En primer lugar, como siempre, nuestros amigos de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Ellos, si tú tienes un emprendimiento y deseas crecer en el mundo digital, consúltales a Newen Digital. Ellos tienen un presupuesto a la medida para tus necesidades y podrán, con sus asesorías de extraordinario nivel, darte su mayor apoyo para que tú crezcas en el mundo de la web. Contáctalos en
hola@newendigital.cl. Las direcciones web siempre las colocamos y aparecen en pantalla. En su página web newendigital.cl, www.newendigital.cl, y en su Instagram @newendigital, ¿cierto? Y ellos te van a asesorar con su extraordinaria categoría en ese respecto. Nuevamente, y aquí vamos a hablar de nuestro amigo FM, ¿cierto? Con su podcast Tenemos las Noches Contadas. Su podcast, que además es su canal, FM Cuentacuentos, que aparece en este momento en pantalla, está también en proceso de expansión. Ya ha sacado además un proceso de antologías de cuentos, el otro día con un extraordinario cuento llamado Bala Loca, de Jean-Baptiste D'Angelo, que les recomiendo que lo escuchen porque es tremendo y sobrecogedor, y un poco aterrador también, para que ustedes lo vayan siguiendo. Y con sus podcasts donde él entrevista a distintas personalidades del mundo editorial y cultural para contarnos de qué va ese ambiente que es más misterioso de lo que uno piensa. Además, si quieren escuchar también la embarazante voz de nuestro amigo Felipe, FM, les recuerdo, fue él nuestro invitado en este segundo edición de 525 megas, así que ahí tienen más de 40 minutos que tuvimos de conversación sobre un tema además que nos apasiona en este canal, como es Jorge Luis Borges, ¿cierto? Que ya le hemos dedicado 2 podcasts, ¿cierto? El de su visita a Chile, que es el primer podcast de la historia de este canal, no el primer episodio, el primer podcast, y un podcast que se supone era el podcast de cierre cuando tuvimos la idea, estábamos un poco desmoralizados y pretendimos cerrarlo, de su relación con Astor Piazzolla. Bueno, ahora tenemos este otro tema donde hablamos un poco de la personalidad de Borges y de su relación con nuestro país, y todo conversando con nuestro amigo Felipe, que es un borgiano de nota, y también les recomiendo que lo vayan a escuchar en su canal y en nuestro magazine 525 megas, la edición de noviembre, que ha sido publicado el pasado domingo 3. Y por último, VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos, una empresa con más de 15 años de presencia en el negocio inmobiliario. Si quieres comprar, vender o arrendar una propiedad, contáctate con ellos en fmerilao@vbp.cl y deja tu negocio en las mejores manos. Absolutamente recomendados por quien habla. Generalmente, y vamos a cumplir con la tradición, nosotros siempre dejamos, ¿cierto?, el link de nuestro Flow para recibir sus aportes, porque este canal de alguna forma también hay que mantenerlo, y sobre todo en días de vacas flacas, los aportes siempre son muy importantes, ¿cierto? Por Flow o por PayPal, en caso de quienes les salga más cómodo donar en dólares o quienes viven en el exterior, fuera de Chile. Pero, y lo que voy a decir ahora está intrínsecamente relacionado con el tema que nos convoca en esta ocasión para hablar en este podcast de Estudio 6, el número 45, y queremos hacer una solicitud muy especial. Obviamente, si ustedes desean colaborar con nuestro canal, nosotros lo recibimos felices porque la plata nos sobra. No es que estemos tirando la plata, sino que siempre estamos un poco arañando recursos por aquí y por allá para mantener este canal vivo, y de alguna forma también más ingresos nos permiten ir comprando tiempo para ganar más para tener mayor programación y seguir aumentando la programación del canal, vuestro canal, vuestra casa y la casa de las historias con historia. Pero, y aquí es donde viene un tema muy especial, nosotros también queremos sumarnos un poco a la campaña solidaria histórica de nuestro país. El día de mañana este podcast se va a publicar, así que vamos a tratarlo de la perspectiva de mañana. Lo vamos a publicar, ¿cierto? Se publica el jueves 7 de noviembre. El día de mañana, 8 de noviembre y el 9 de noviembre, tendrá lugar una nueva edición de la Teletón. Y antes de entrar en materia, que tiene que ver exactamente con ese punto, queremos solicitarles que, incluso priorizándolo por encima de nuestro canal, se pongan con los niños. Como todos los años, ustedes sabrán, ¿cierto? La cuenta, la vamos a repetir, pero yo creo que toda persona que ha vivido en Chile la conoce. La cuenta número 24.500-03 del Banco de Chile, para recibir sus aportes. En lo personal, yo todos los años trato de aportar en la medida de mis posibilidades. No puedo aportar a nombre de Estudio 6, pero lo hago a nombre personal o a nombre de mi familia. Y es nuestra invitación que
permitamos que esta maravillosa obra que ha permitido rehabilitar a miles y miles de niños durante, desde el año 47 en realidad, pero la Teletón como campaña televisiva, y de esto es lo que vamos a hablar hoy día, desde 1978 ha sacado adelante a decenas de miles de niños de nuestro país en todo el territorio nacional, incluso han venido niños desde fuera, con esta iniciativa maravillosa que nos ha permitido, como dijo el gran Julio Martínez, y lo vamos a mencionar, que los niños puedan sonreír. Así es que nuestra invitación, más allá de que alguien desee donar a nuestro canal, que nosotros siempre lo vamos a agradecer muchísimo, ustedes saben cuáles son las tablas de aporte, etcétera, etcétera, en esta semana en particular vamos a hincarle el diente, y esa es nuestra solicitud, a que ustedes colaboren con la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile para ayudar a que los niños puedan sonreír. Y con esto justamente damos pie al inicio de nuestro tema de hoy en el podcast de Estudio 6. Y es que si hablamos de la primera Teletón, ¿cierto? Es hablar de muchas cosas, no solamente de un programa televisivo, que lo es, y también hay que analizarlo un poco desde ese punto de vista, sino que también es hablar de un hito en la televisión chilena, cosa que mencionamos en el episodio relativo a la OTI 78 que hicimos el año pasado, porque de alguna forma esos dos son los grandes hitos, valga la redundancia, en la historia del traspaso del blanco y negro al color, más allá del hecho mismo. O sea, si bien la televisión chilena ya había empezado el tránsito desde febrero o desde abril, dependiendo del evento que contemos, del año 78, el traspaso del blanco y negro al color de forma oficial, de alguna forma, tanto la OTI 78, donde Chile debió ser sede de forma intempestiva, como la primera Teletón, se vieron convertidas en, de alguna forma, la prueba de fuego, el examen de grado de nuestra televisión a color, ya que obligó a todos los canales de la televisión chilena a sumarse en tiempo récord a la tecnología. Y si bien la preselección chilena para la OTI es el hito donde de alguna forma se unifica el criterio, y por eso es muy importante como evento para la historia de la televisión chilena, tal como lo recordamos en ese episodio, y mencionamos también la historia del primera Teletón un poco, más allá de ese momento histórico para la televisión chilena en cadena nacional, el hecho de que nuevamente, una semana después, recuerden que hubo que desplazar la primera Teletón una semana para celebrar la OTI, nuevamente los canales de televisión desde la red norte de Telenorte hasta los canales santiaguinos pudieran, pasando por UCB Televisión, pudieran unificadamente transmitir en colores a todo el territorio nacional una campaña solidaria durante 27 horas seguidas, en una época en que la televisión cortaba en la noche, y de hecho la televisión en Chile empezaba tarde, empezaba después del mediodía por regla general, es todo un hito, ¿ya? Y por eso es muy importante hacerle mención. ¿Cuál es el origen de la Teletón? Don Francisco siempre la tesis que él da, y Don Francisco asumiendo desde ya que es el rostro histórico en estos 46 años de Teletón, él siempre dice que él lo hizo para de alguna forma devolver, en una manifestación de gratitud, el cariño que la gente le había entregado a través de sus sábados gigantes. Y es cierto, pero en estricto rigor hay dos teorías diferentes. Una que es la que sostiene Don Francisco, que en el fondo él descubrió esta situación, ¿cierto? Porque vio un niño que estaba encadenado, y eso porque era un niño que tenía un problema, una discapacidad, y al pasar por el campo lo encontró encadenado, y esto le llamó la atención, y él empezó a investigar, y él se habría visto movido por esto. Y una segunda tesis, que es la que elaboraba el gran y desaparecido Enrique Maluenda, que él, y en el fondo no son tesis contradictorias, pero ellos de alguna forma nunca se pusieron de acuerdo al respecto, ya había puesto en la palestra, a través de su mítico programa Dingo Londango el año 76 o 77, a la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, que era el nombre que tenía la Fundación Teletón, el nombre original, y que tuvo hasta entrados los años 90, cuando uno pasaba incluso por la Alameda a la altura de Metro Ecuador, aparecían las letritas grabadas en la entrada del Instituto de Santiago, Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado. ¿Ya?
y que habría sido Enrique Maluenda quien habría descubierto esta historia. ¿Cuál de las versiones es cierta? Yo diría que ninguna de las dos es completamente falsa, ¿ya? Para ser muy honesto. Sobre lo que sí hay consenso es que el modelo elegido para desarrollar la Teletón fue en parte copia, y esto sí hay que ser muy honesto, de un modelo norteamericano, las telemaratones o Telethon, lideradas también para asegurar fondos para niños, por el gran, debería ponerme de pie al mencionar su nombre, Jerry Lewis, el rey del humor cinematográfico de Estados Unidos, que desde los años 70 desarrollaba una telemaratón de varias horas con el fin de recaudar fondos para los niños que lo necesitaban. Y siguiendo ese modelo, Don Francisco propone el tema a la dirección ejecutiva de Canal 13, liderada por don Eleodoro Rodríguez Mate, que aparentemente en un primer momento se habría visto, y ya vamos a ver por qué, reacia a participar, porque él además lo comenta con los demás canales. Recordemos que en esa época no era la televisión de hoy día, teníamos televisión análoga, y esa televisión en Santiago tenía 3 canales, ¿cierto? Canal 9 de la Universidad de Chile, Canal 13 de Universidad Católica y Televisión Nacional de Chile. Y esa idea a don Eleodoro Rodríguez no le pareció muy bien, porque además, siempre don Francisco lo señaló, cuando él propuso la idea a los ejecutivos de los canales, eventualmente hacerlo, y eso es una variación netamente chilena al modelo norteamericano. El modelo norteamericano es un canal el que transmitía la telemaratón de Jerry Lewis, y en Chile se propuso hacerlo en cadena, ya, lo que era una diferencia además con otras campañas solidarias que ya había liderado don Francisco a través de Sábado Gigante, exclusivamente por las pantallas de Canal 13. Don Francisco ahora proponía hacerlo a nivel de toda la televisión chilena, porque además había una particularidad: no todos los canales, incluyendo Canal 13, llegaban a todo el territorio nacional. El único canal que llegaba a todas las regiones de Chile, y a esa altura se había regionalizado el país, era Televisión Nacional. Por lo tanto, necesitaba de esas antenas para difundir la campaña. Y, curiosamente, el primero en sumarse al proyecto antes que Canal 13, que era el canal histórico de don Francisco, Mario Kreuzberger, fue Televisión Nacional a través de su entonces director de programación, Antonio Bodanovich, el mismo que ya iba por su tercer año animando el Festival de Viña y presentando a esas alturas grandes estelares como La Canción de Todos los Tiempos o La Gran Canción, ¿cierto? El mítico Anthony, como le diría la Cuatro Dientes, que estuvo dispuesto a sumarse. Y el Canal 9 también, al poco andar, también decidió sumarse a este proyecto y colgarse un poco de la transmisión para ir sumando presentadores. De esta forma, tendría lugar esta Teletón, que, como lo contamos en su minuto, originalmente estaba planificada para el 2 de diciembre de 1978, pero, y nuevamente me remito al especial que hicimos sobre la OTI 78, tuvo que cambiar de fecha porque la televisión chilena asumió el compromiso de organizar y celebrar la edición internacional de la OTI 1978 en el Teatro Municipal, presentada, como lo mencionamos en su minuto, por el maestro Raúl Matas y Raquel Argandoña, y por lo tanto todo este andamiaje televisivo de la Teletón tuvo que desplazarse una semana hasta el 8 y 9 de diciembre del 78. ¿Qué significó esto? Que ya hubieran motivos de tensión porque hubo que desplazar de tiempo, y además existía el temor de no cumplir la meta. Don Francisco cuenta en más de alguna entrevista que, por ejemplo, toda la ropa que uno ve que él ocupó durante esas 27 horas del 8 y 9 de diciembre de 1978 es ropa nueva, porque él subió de aquí, pues, se puso tan ansioso. Don Francisco, todos sabemos que no es precisamente un hombre flaco, pero además empezó por ansiedad a comer de tal manera que no le quedaba ropa buena, entonces tuvo que recurrir a comprar toda ropa recién primer uso para esa noche, y ese día sí, esa noche del 8 de diciembre y la jornada completa del 9 de diciembre, porque ya la ansiedad lo había hecho subir de peso y la ropa ya no le quedaba. Y así, a las 9:30 de la noche del 8 de diciembre del 78 partía esta primera Teletón desde el entonces Teatro Casino Las Vegas,
¿cierto? Famoso porque se hacían diversos estelares allí, se hizo la gran canción, sería el lunes gala, el año 79, por lo tanto ya era un escenario importante, el hoy Teatro Teletón, entonces Teatro Casino Las Vegas, y se abría esta jornada que tenía como meta reunir, y suena muy chistoso la cifra, 38 millones de pesos, que hoy día suena muy chistoso porque cualquier donación de una empresa supera largamente y varias veces esa cifra, pero en ese momento no era una cifra menor. 38 millones de pesos era el equivalente aproximadamente a $1 millón de la época, lo que no dejaba de ser, en un país que, si bien estaba viviendo los años del milagro chileno, era un país todavía relativamente pobre y que venía 5 años antes de sufrir una de las peores crisis económicas de su historia, y no es tema del cual vamos a hablar en este momento. Partió, ¿cierto?, hablando don Francisco, con su ropa nueva, solo en cámara, para presentar luego al primer presentador, valga la redundancia, que él anuncia en cámara, que es en homenaje a Antonio Bodanovich de Televisión Nacional, justamente reconociendo que fue el primero que tomó la decisión en sumarse al proyecto Teletón. Y luego hace un anuncio muy gracioso, diciendo que subastaba un baile con el siguiente rostro que se suma a la pantalla, que era la animadora de Canal 9, Raquel Argante, que ya la semana anterior, ¿cierto?, había presentado la OTI Internacional, ¿cierto? Incluso dice que si alguien tira una talla y tirando, si alguien sumaba una tal cantidad de pesos, el baile se transformaba en chic to chic, lo que lo volvía bastante gracioso y para distender el ambiente. La jornada se daría con digamos, una estructura determinada, ¿cierto? Con don Francisco presentando a los animadores, algunos empresarios que colaboraban, luego vendría la Bailetón, que está la Bailetón en YouTube, ¿cierto? Donde aparecen personajes conspicuos de la sociedad chilena de entonces como Florcita Motúa, Tomás Viguella, Pedro Mesone, el gran Elías Figueroa y otros rostros notables de la época, bailando para llamar la atención del público. Y luego, presentado por Ricardo Calderón, animador de Canal 9, la mítica Bebetón, donde, entre otras, desfilaron, ligeras de ropa con sus plumas y sus luces, grandes estrellas de la revista chilena como Maggie Ley, Wendy, la gran Pitico Villa, Rosita Salaberry y otras. También en esa época no había matinales, por lo tanto no hubo una matinatón como existe hoy día, sino que se hizo una lectura de noticias a cargo del locutor Freddy Hube, que hasta hace muy poco tiempo seguía activo en radio. Durante el día no voy a mencionar todos los espacios. También hubo una especie de edición especial del Almorzando en el 13, pero esta vez era como Almorzando con Teletón, presentado por Carmen Jauregui Berry, a la sazón una de los rostros de Almorzando en el 13, ¿cierto? Y que además era un rostro muy destacado en la televisión de esos años. Presentó la preselección chilena para la OTI, por ejemplo. Y ella, Carmen Jauregui Berry, fue la encargada de ese bloque, ya durante el día 9 de diciembre. El programa también, por supuesto, contó con un bloque infantil, con un bloque vespertino, pero quizá uno de los hitos en pantalla, antes de hablar del cumplimiento de la meta, lo estoy adelantando un poco, evidentemente se cumplió y ya vamos a ver que largamente, fue la aparición en pantalla durante la noche del 8 al 9 de diciembre de Julio Martínez, JM, 17 años antes de ganar el Premio Nacional de Periodismo, y ya a esas alturas con 33 años de carrera como comentarista deportivo y uno de los más brillantes relatores de su tiempo. Julio Martínez se despachaba un discurso histórico de poco más de 5 minutos, donde hablaba de la necesidad de poder satisfacer en un país como el nuestro, de ser capaces de todos unidos satisfacer las necesidades. Él recordaba el ejemplo de una película llamada Si todos los hombres del mundo, donde se producía una cadena de favores para hacer llegar el remedio a una persona que estaba enferma en una barca. Hace un llamado también como hombre vinculado a la colonia española, que lo era, ¿cierto? Además de ser hincha de Unión, él era muy vinculado, hijo de españoles, para que la colonia española, que era una colonia, que sigue siendo una colonia de gente pudiente, se moviera con recursos para la primera Teletón, y donde remata con una frase emocionante que uno, cuando ve la declaración del gran JM, es tremendamente sobrecogedora. Es la mejor forma de ayudar, dice, y aquí viene más o menos textualmente lo que sigue aquí,
a que los niños puedan sonreír. ¿Saben ustedes lo que hay en cada niño que sonríe? Un canto a la dicha, un canto a la vida y un canto al amor. Esa frase, que es conmovedora, de alguna forma ha significado un hito histórico en la transmisión de las teletones de todos los tiempos y de alguna forma sirvió también como aliciente para que aumentaran las donaciones y aportes a esta primera edición de la Teletón. Recordemos que hasta la 9ª Teletón no se hablaba de Teletón por año, sino que se hablaba en número ordinal, primera, segunda, tercera, cuarta y así. Y finalmente, a eso de las 9 de la noche, se logra el hito histórico. Corregimos, fue a eso, por lo que tengo entendido, cerca de las 10 de la noche, quizá pasado, donde la Teletón finalmente bate su récord, cumple con la meta del $1.000.000 por reunir. Y de hecho con ese dato empezó a aumentar exponencialmente, vamos a llamarlo así, no es el término preciso, pero para que se entienda, la cantidad de aportes. Y de esta forma, esta Teletón, que partió tímidamente con Don Francisco, que hubo que desplazarlo una semana, con Don Francisco viviendo una angustia, etcétera, etcétera, con esta bailetón, la vedetón, las palabras míticas de Julio Martínez, y un momento tal en que ya para el último cómputo, emitido cerca de las 12:30 de la noche, o sea, las 0,030, poco antes, del 10 de diciembre de 1978, ya se había más que duplicado la cantidad requerida, o sea, ya iba por sobre los 84 millones de pesos. Don Francisco, y la imagen de cierre es muy famosa, Don Francisco primero anuncia que ellos van a seguir recibiendo dinero en las cajas del Banco de Chile en la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile, y a renglón seguido aparece el coro Chile Canta, dirigido por el maestro Vicente Bianchi, interpretando el famoso himno a la alegría, ¿cierto?, contenido en la versión original, el cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven, y la imagen histórica de Don Francisco llorando, abrazando al niño Jorge Artus, que años después se transformaría en artista plástico, en una fotografía que dio la vuelta al mundo. Y cuando digo dio la vuelta al mundo, no es un chiste. La fotografía de Don Francisco fue portada, entiendo que en el lunes 11 de diciembre del 78, ni más ni menos que en el New York Times. A ese nivel de importancia llegó esa emisión histórica en un país perdido en el mapa, como era Chile, donde en una década difícil, que había sido de división política, donde habíamos salido además de una crisis económica, pero caballa de grande, el país se unió para ayudar a los niños. Por lo mismo, al año siguiente se planificó hacer 5 teletones, ¿cierto? Abrió una segunda Teletón en el 79, tercera el 80, el 80 debutan los himnos de la Teletón, hasta el 78 y el 79 no hubo un himno como tal. El 80 hay un primer himno que es cantado, si mi memoria no me engaña, por Osvaldo Díaz, y de ahí en adelante vendrían hasta el 82, y se supone que ahí se acababa la Teletón, pero se descubrió que al final había que seguir manteniendo el proyecto en el tiempo, como le señaló el entonces presidente de la Sociedad para Ayuda del Niño Lisiado, don Ernesto Rosenfeld, a Don Francisco. El haber hecho 5 teletones les había permitido ampliar la cobertura del instituto, pero si no se seguían haciendo teletones iban a tener que cerrar. Por lo tanto, a contar de 1985, salvo ciertos años en que ha habido interrupción por fenómenos políticos o algún evento en particular, se ha seguido celebrando la Teletón constantemente, tal como será este fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2024. Dato anecdótico, ¿cierto? Ya hemos mencionado el primer himno de la Teletón propiamente compuesto, que fue compuesto por Daniel Lencina, es de 1980. Y el jingle del 24.500-03 es de 1982, de la quinta Teletón, y nació de forma accidental. Hay una orquesta en vivo y en ese momento estaban tocando un tema llamado Pennsylvania de Glenn Miller, la orquesta dirigida por el maestro Horacio Saavedra, que, dato aparte, fue reelegido como concejal por Maipú en las pasadas elecciones municipales de hace un par de semanas. Y estaba en la animación César Antonio Santis, quien descubre la sonoridad del coro de la canción con el número de cuenta, y es él quien empieza a cantar con la orquesta 24.500-03 con la melodía que todos conocemos, y eso significó un jingle que nos ha acompañado por décadas hasta el día de hoy. En esta campaña solidaria en que, quiero decir, y con esto ponemos fin al tema de hoy, hacemos una invitación
tanto o más encarecida que la que hacemos cuando los invitamos a colaborar con nuestro canal. Por supuesto, si desean colaborar no nos vamos a quejar, no somos hipócritas. Colaborar con Estudio 6, por supuesto. Pero si ustedes me dicen, esta semana, ¿dónde hay que enfocar los dardos? A la Teletón. Cuenta 24.500-03 del Banco de Chile, a colaborar, a seguir ganándole a la mala onda, demostrando que Chile cuando quiere puede ser un país majestuoso y solidario, y colaborar, como dijo Julio Martínez, para que los niños puedan sonreír. Es un triunfo de Chile. Cada vez que la Teletón supera la meta, no es simplemente una recaudación de dinero, es una victoria de la patria. Y desde ese punto de vista todos debemos sentirnos llamados en la medida de nuestras posibilidades a colaborar con esta cruzada histórica de nuestra televisión y de la sociedad chilena, que sin necesidad de recurrir al Estado ha sido capaz de solucionar y de enfrentar un problema como el de las personas con capacidades diferentes. Dicho esto, ¿cierto? Ya corresponde el momento de la despedida, y antes una pequeña aclaración. Nosotros íbamos a hacer un podcast la semana pasada, que era la semana de aniversario, con los Preguntas al Estudio 6, pero en realidad llegaron, y tengo que ser muy honesto, pese a la buena sintonía que tuvo el canal durante el mes de octubre, nos llegaron muchas preguntas y me voy a hacer cargo particularmente de dos en específico, que son dos preguntas que tienen que ver en rigor con el canal, no con contenido del canal. Parece que les ha resultado bastante claro, cosa que me hace sentir muy bien. Pero hay dos preguntas que tienen que ver con el canal. Una es un poco obvia. ¿Por qué nos llamamos Estudio 6? Estudio porque buscamos una palabra que fuera diferente a canal y que fuera de no más de 7 caracteres. Porque la otra opción hubiera sido frecuencia, pero era mucho más largo. Y fue una propuesta que surgió de seguidores de quien habla en su cuenta de Twitter. ¿Y por qué 6? 6 es un homenaje que hacemos nosotros, y ustedes lo van a entender si ven el primer episodio de este canal, que se emitió justamente hace 2 años, y en el episodio de aniversario también lo explicamos, al Canal 6, que es el canal paralelo que levantó la Universidad de Chile tras la toma ilegal de sus estudios de Inés Maturrejola por parte del sindicato. Entonces, de alguna forma, es una señal que hemos querido dar de homenaje a ese proyecto levantado por la Rectoría de la Universidad de Chile para tener un medio de comunicación libre, ya que duró algunos meses. No digo que haya sido un éxito, pero es un hito bien importante en la historia de Chile, por mucho que no se le tenga muy presente. Y el otro, porque y también el origen del canal en buena medida es una apuesta que nació después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Si ganaba la opción que ganó, por la cual, y tengo que ser muy honesto con mis auditores, ¿cierto? Y la honestidad ante todo, yo voté rechazo. E incluso organicé una pequeña campaña, o ayudé a participar de una pequeña campaña en redes sociales. Yo hice como apuesta personal: si ganaba el rechazo, se levantaba un canal sobre historia. Y fue lo que sucedió. Por lo tanto, de alguna forma es cumplimiento de esa promesa. Y el nombre es un homenaje histórico. Alguien había propuesto ponerle Canal 62 incluso, por el histórico 62% del rechazo, pero al final era demasiado circunstancial o coyuntural versus un homenaje permanente como es el número 6. Por eso somos Estudio 6. Y el otro es, ¿por qué 525 megas? Y aquí muchos más viejitos podrán entenderlo. Por 525 líneas, un magazine que presentaba Canal 9 primero y después Canal 11 entre 1979 y aproximadamente 1984 u 85, presentado originalmente por Juan Guillermo Vivado, donde tenía, tal como nuestro programa, tenía un magazine con distintas notas, con expertos, entrevistas, notas en la calle, que eso a nosotros no nos dan ni el tiempo, ni la tecnología, ni los recursos para hacerlo, pero sí tratamos de tener un magazine, y este es un homenaje a ese espacio, el 525 líneas, que a todo esto, la melodía característica con la que abren todos nuestros episodios, y esos 5 segundos con que ustedes escuchan al inicio de cada podcast, es la cortina de ese 525 líneas, que como dijimos, fue presentado por Juan Guillermo Vivado hasta el año 83, después brevemente por Patricio Bañados, y finalmente por un locutor radial muy conocido en esos años de Radio La Naranja y otros medios, llamado Juan José Pellegrini, donde entrevistaron, entre otros, a figuras tales como, hay una entrevista que circula en YouTube al ex ministro del Trabajo José Piñera,
Pero particularmente hay dos figuras que desgraciadamente no hemos podido encontrar el video de esas entrevistas, que son Jorge Luis Borges, nuevamente, que Juan Guillermo Vivado lo fue a entrevistar a Buenos Aires, y Mario Vargas Llosa. Esos son los orígenes, así que aquí podemos decir, ahí está las respuestas al Pregúntale a Estudio 6. Y bueno, habiendo cumplido con todos ustedes y con esta pequeña aclaración, nos despedimos como siempre agradeciendo vuestra gran disposición, la que han tenido durante el pasado mes de aniversario. Ojalá logremos llegar al tercer año de vida de Estudio 6 en octubre de 2025. Ojalá ya tener una letra para el jingle. Tenemos melodía, nos falta letra, ¿ya? Así que si hay algún letrista ahí de buena voluntad que nos quiera colaborar, o por último si desea pasar la boleta para poder hacer nosotros un presupuesto, yo lo entiendo perfecto, ¿ya? Para diseñar una letra, pero la melodía ya existe. Ojo, hay que aclarar ese tema. Nosotros encantados, es una pequeña meta que tenemos. Trataremos de sacar también lo antes posible el sitio web que generosamente un auditor de o telespectador de este canal nos donó, pero no lo hemos podido levantar, un poco por torpeza también, y porque estuvimos un poco atareados con el tema del aniversario y temas personales. Queremos agradecer, como les digo, en general su buena disposición, agradecer a nuestros avisadores y media partners, ¿cierto? Nebuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Encuéntralos en su correo hola@nebuendigital.cl, en su sitio www.nebuendigital.cl y en su Instagram @nebuendigital. También, ¿cierto?, a nuestro amigo Felipe, ¿cierto?, que fue nuestro invitado en el último 525 megas, con su canal FM Cuentacuentos y su podcast Tenemos las Noches Contadas, que es el espacio ancla de su canal, pero además con sus antologías, y pronto debería venir por lo que yo sé, no quiero echar al agua a Felipe, vendría un nuevo espacio más para seguir ampliando su programación. Y por otra parte, también recordar a nuestros avisadores de VBP Propiedades, Gestión Inmobiliaria en Buenas Manos. Contáctalos en fmerilao@vbp.cl. Dicho esto, agradeciendo su buena disposición no solo en este mes aniversario que pasó, sino que en estos 2 años en que nos han dado su cariño, agradeciendo la buena recepción que tuvo el magazine en su estreno del domingo 3 de noviembre recién pasado, ¿cierto? Y esperamos tener una tercera edición del magazine el primer domingo de diciembre. Ya tenemos incluso medio conversado a quien podría ser el próximo invitado a conversar con nosotros. Y agradeciendo también la buena disposición que han tenido materialmente y en darnos una palabra, en darnos ideas. Y recordando que estamos en plan de ampliación de nuestra programación, nos despedimos haciendo nuevamente el llamado a que concurran, ya sea a través de la web. Hoy día se puede donar a través de internet sin moverse de su casa, o para los más románticos, los más nostálgicos, concurrir a alguna oficina del Banco de Chile a aportar a la cuenta número 24.500-03 para ayudar a esta noble iniciativa que nos ha acompañado por tantos años, llamada la Teletón. Dicho esto, colaboren, recuerden, 8 y 9 de noviembre, juntos todos los días, como dice los avisos de la Teletón, a colaborar. Y bueno, quien desea colaborar con nosotros también lo recibimos, no somos hipócritas, pero en esta ocasión el llamado es a ayudar con los niños. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad, esperando que este podcast haya sido de vuestro agrado. Hasta entonces.